Y ya nos estamos adelantando a los diferentes eventos que van a tener lugar en el mes de julio. Y en este caso nos parece muy interesante el hecho de que podamos hablar con una de las pocas organizaciones que existe en nuestro país que se encarga de la literatura infantil y juvenil. Y es interesante porque si bien consideramos que la educación y la parte formativa es muy importante para cualquier generación, a veces no nos damos cuenta que perdemos como que ciertos espacios para poder ayudar en ese mismo tema. Y es el caso de este congreso, este noveno congreso que va a tener lugar en los primeros días del mes de julio. Y para darnos toda la información se encuentra junto a nosotros Pilar Martínez, a quien quiero darle las gracias por haber recibido nuestra invitación y aceptar directamente estar acá con nosotros. Bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Saray. Te agradezco mucho, Pilar. Y bueno, cualquier información. Lista para toda la información. Genial. Toda la información. Gracias. El comité, ¿cuándo lo gestan? He visto que tienen como que filiales, digamos, en diferentes departamentos, no solamente trabajan acá en La Paz. Sí, efectivamente, el Comité Nacional de Literatura Infantil se creó en 1964. Escritores de la gesta bárbara que decidieron hacer un grupo y salirse un poco del convencionalismo, crearon en 1964 el Comité de Literatura Infantil Juvenil. Y luego ya el primer Congreso de Literatura Infantil fue el año 94. Genial. ¿Y por qué crees que Gesta Bárbara se haya preocupado por los niños? Porque justamente, y también sucede un poco ahora, a veces se da mucha importancia a la literatura de adultos y no se da tanta importancia o se considera la literatura infantil como un subgénero de la literatura. Y entonces ya en ese entonces habían poetas como don Hugo Molina Viaña que se dedicó a escribir poesía para niños y cuentos para niños, o también Yolanda Bedregal. Estamos hablando de grandes escritores. Genial. Te pregunto ello porque normalmente de Gesta Bárbara casi nunca se habla de ese tema. Solamente se habla evidentemente de todo el trabajo literario y político que realizaron a través de su escritura y lo que significó la creación de este movimiento, pero casi nunca se menciona que ellos fueron los creadores de este comité. Así es, y es que como te digo, se da más importancia a veces a literatura también antes, pero efectivamente estaban estos escritores, que también escribían también para adultos, pero luego ya empezaron a escribir para niños. ¿Y cómo ha ido evolucionando el comité hasta este momento? Conociendo las transformaciones por las que ha pasado la sociedad y la misma lectura, tomando en cuenta los dispositivos, las tecnologías y la cercanía que se tiene más ahora, digamos, a la lectura, ¿no? Justamente este noveno congreso trata de cómo vamos a ver la literatura infantil, juvenil en el siglo XXI, cómo leemos ahora, cómo escribimos ahora, cómo leen los jóvenes, leen los niños y cómo leen. Entonces, es por eso que este congreso es súper interesante porque se está enfocando un tema que no se ha enfocado antes, que es el siglo XXI y la literatura infantil juvenil. Las condiciones actuales, el contexto actual evidentemente, del ámbito literario, digamos. Exactamente. Que sin duda alguna no es el mismo luego de haber aparecido el internet y todo lo que ha surgido con ello. ¿Cuáles son las actividades que realiza el comité en el transcurso del año? Bueno, tenemos varias actividades, participamos permanentemente en las ferias del libro de La Paz Lee de la Alcaldía Municipal. También hemos entrado en contacto con la biblioteca del Ministerio de Educación, que increíblemente tiene una biblioteca infantil, porque no hay bibliotecas infantiles en La Paz. Entonces, más allá de los espacios de colegios, digamos, claro, que están pensadas evidentemente para niños, ¿no? Pero fuera de ello. Pero así que un niño decida ir a leer un libro a algún lugar en La Paz, no hay, pero ahora hay. Así que vamos a empezar actividades con ellos. Por suerte. También participamos en la Feria del Libro de La Paz, que es en agosto, y siempre estamos con nuestra biblioteca móvil, que ponemos un montón de libros infantiles, juveniles y de adultos en cualquier lugar de la ciudad, y ponemos unas sillas y nos convertimos en biblioteca, ¿no? También hemos capacitado a responsables de los centros de día del gobierno municipal de La Paz en cómo animar a la lectura en niños y jóvenes, cómo hacer que lean, qué técnicas, qué métodos, pero además, sobre todo, la lectura por placer, no por obligación. Claro, que es lo que a veces falta, ¿no? en ese ámbito. Hablamos de un noveno congreso que viene también pensando en homenajear a ciertas figuras. Así es, justamente estamos homenajeando a doña Dora Gómez de Fernández, que es presidenta vitalicia desde los años también,
y también a una insigne escritora de literatura infantil juvenil, doña Elda Cárdenas, que queríamos hacerle un homenaje en vida y lamentablemente ha muerto hace como un mes atrás. Pero estamos haciendo homenaje a estas dos insignes poetisas y escritoras, porque no hay que olvidarse de ellas, que ellas son las que han impulsado también la literatura infantil juvenil en Bolivia. Sin duda alguna. Y hoy, Pilar, en tu opinión, ¿hay exponentes que están llevando adelante el trabajo en el ámbito de la literatura infantil juvenil? Sí, es muy lindo esa noticia, porque por ejemplo nosotros estamos aliados con la Sociedad de Escritores de Bolivia, que son escritores jóvenes que escriben para jóvenes y niños. Y entonces estos jóvenes escritores tienen la perspectiva de un joven y entonces escriben con los problemas, la cotidianeidad de los jóvenes y de los niños. De su propia realidad, de su propia realidad, así es. Claro. Y en ese caso se privilegia por un lado el contenido, pero también como que el fogueo para que escriban más, porque a veces uno cree que solo las personas que pueden ser reconocidas como escritores, con el nombre de escritores, en cualquiera de las, digamos, de las disciplinas literarias, tienen que ser necesariamente personas ya con mucha trayectoria, personas muy adultas, ¿no? Y en esa medida como que se sigue pensando en ese escritor tradicional, que ya ha pasado muchos años. Sin embargo, hoy los jóvenes como que están dando a conocer que también pueden ser capaces de escribir sobre su propia realidad. Sí, en realidad, mira, en la página de Facebook que tenemos como CLIC La Paz, y perdón la publicidad. No te preocupes. Hay muchos jóvenes que están escribiendo poesía. Por ejemplo, poesía es un género medio olvidado en la literatura. Y también hay muchos niños ya escribiendo cuentos para niños. Y lo que estamos haciendo ahora también es introduciendo ilustradores, niños de cuentos infantiles, porque tenemos ilustradores, tú sabes que, por ejemplo, cuando se trata de cuentos para niños, la ilustración es la mitad del cuento, es decir, la ilustración tiene que estar tan bien hecha. Como el libro álbum. Como el libro álbum, exactamente, es decir, tiene que estar tan bien hecha de cosa que el niño encuentre una coherencia entre lo escrito y la imagen. Por eso es tan difícil para los escritores encontrar ilustradores. Pero ahora estamos buscando ilustradores niños que puedan interpretar ellos en su modo de ver el mundo los cuentos. Y estamos encontrando, por suerte. Qué bien, niños dibujantes que ya se atreven en cierta medida como que a evaluar, ¿no? Cómo va el ámbito de la lectura y cómo lo pueden trasladar a la imagen. ¿Cuántas actividades están previendo para este 9º Congreso, Pilar? ¿Cuándo comienza? Tenemos, empieza el 4 de julio, en la mañana tenemos las inscripciones, en la tarde empieza y terminamos el domingo 7 de julio. Son 3 días enteros, full. Tenemos invitados de alto nivel, estamos muy felices porque van a venir representantes de los 9 departamentos de Bolivia que van a exponer sobre los temas cómo se lee en el siglo XXI, cómo se escribe teatro infantil, pero también tenemos invitados especiales, por ejemplo Liliana de la Quintana. ¡Qué bien! Que va a hablar sobre la afrodescendencia en la literatura hispanoamericana, en la latinoamericana. Su último texto. Y sobre su libro El color de la saya, que presentaste tú en Espacio Patiño. Ah, ¿cómo sabías? Sí, estuve yo ahí. Ella, por ejemplo, también tenemos de Cochabamba, van a presentar una biblioteca infantil muy exitosa, Turuchipitas, de Gaby Vallejo, de Gaby Bolívar. es la que más fuerte lleva adelante el movimiento en Cochabamba, ¿no? Y también tenemos invitados, escribo de la Sociedad de Escritores de Bolivia, también tenemos el representante, el encargado de cómics y animación del Espacio Patiño, porque queremos ver cómo las viñetas, los cómics se relacionan con la literatura infantil juvenil y se relacionan, ¿no? Y hay mucho interés, de hecho, ¿no? Sí, y además, bueno, obviamente siempre coordinando con Alexandra Ramírez de Viñetas con Altura, ¿no? Y tenemos 2 invitados internacionales de altísimo nivel. Uno es Rodrigo Ures, que él se ha especializado en teatro infantil juvenil, ¿no? Aunque ahora va a hablar de poetas hispanoamericanos, y también de María Elena Walsh, que es una escritora famosísima argentina de niños. Y luego tenemos un gran amigo francés cubano, que vive muchos años en Francia y que es uno de los mejores escritores ahorita que tiene el mundo, ¿no? Que ha escrito para niños y jóvenes
y han traducido sus libros hasta en chino, en vasco, ¿no? En varios idiomas. En varios idiomas. Lamentablemente en Bolivia no se lo encuentra, pero va a traer, así que lo vamos a conocer. Y los temas son también, por ejemplo, Joel Franz Rosell, que es cubano-francés, va a hablar sobre el otro, la diversidad en la literatura infantil juvenil, ¿no? Claro, y entonces, justo a Bolivia le cae como que muy bien ese tema porque nuestra diversidad es muy rica, y cuando hablamos de literatura infantil no solo pensamos en un tipo de niño, en un grupo de niños, sino también tenemos que empezar a pensar en literatura infantil en idiomas originarios, ¿no? Y cómo también incentivar a que los niños que tienen otro tipo de lengua materna puedan también acercarse a la lectura y puedan pues convivir con ese bilingüismo o trilingüismo en caso de que jueguen con 3 lenguas al mismo tiempo. Exactamente, y mira, me has hecho acordar que también tenemos un tema, porque es el tema de este congreso, lo que son las narraciones orales bolivianas, andinas, guaraníes de la Amazonía. Es decir, va a haber una exposición de cómo rescatamos estas narraciones orales, que es nuestra historia oral, claro, para adaptarla para niños y jóvenes. Excelente, pues está riquísimo el programa, Pilar. Te molestaremos entonces para los primeros días de julio. Queríamos adelantarlo para que el público un poco conozca detalles y si está interesado ya sepa que puede inscribirse y participar de las actividades que van a hacer en el Hotel Torino, ¿verdad? Así es, en el Hotel Torino les esperamos. Creo que va a ser de alto nivel, así que se va a aprender muchísimo y te agradezco mucho esta entrevista y estamos a su disposición cuando quieran. Genial, pues. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Ahí está toda la información, de todas maneras, en la página de Facebook, CLIG, ¿verdad? CLIG La Paz. CLIG La Paz, ahí puede encontrar toda la información, va a encontrarse con CLIG Oruro y con las demás filiales en otros departamentos, pero en el de La Paz también ha sido compartido por otros espacios, en nuestra página también, va a encontrar toda la programación, los días, los horarios para que pueda formar parte de este congreso y también pues cierta medida informarse en caso de que esté interesado en la literatura infanto-juvenil, un poco antecediendo lo que va a pasar en agosto con la Feria del Libro de La Paz y en el marco también del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Hacemos una pausa y a la vuelta conversamos sobre teatro, no se nos vaya.